Caballeros del Albedrío presenta Shadow Play. El libre albedrío, un don divino o una condena disfrazada de elección. Esta noche, en Caballeros del Albedrío, les abriré la puerta a mi galería más oscura. Aquí entre pinceladas de miedo y reflejos distorsionados, cada cuadro revela un fragmento de una alma humana y del abismo que lo observa de vuelta. Bienvenidos a Shadowplay, una exposición de terrores, misterios y verdades que preferimos mantener bajo la llave. El recorrido comienza ahora. Sigan mis pasos si se atreven. Cuadro 1. Ecos del Más Allá. Nuestro primer cuadro, primera vista, parece un paisaje nocturno, cubierto de niebla, donde una figura solitaria camina hacia la nada. Pero si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar el eco de las voces que el tiempo no ha podido silenciar. Dicen que en estos pueblos olvidados las leyendas no mueren, solo cambian de rostro y siguen caminando entre nosotros. Escuchemos entonces los ecos del más allá. Historias nacidas del miedo, pero alimentadas por el tiempo o por la culpa. Los fantasmas del metro. Lo que sucede en la zona del sopleteado. Entre un trago y otro de café, Gonzalo contó su historia. Recordó que en aquella época tenía un tiempo trabajando en el metro, que no era la primera vez que él y sus compañeros les había tocado estar en el área de sopleteado. Se trata de un túnel cuya extensión es similar a la de un andén y en donde están instalados los talleres. En ese sitio se realizaban tareas de mantenimiento de los vagones. Entre otras cosas, se retiraba el polvo, grasa y demás suciedad que se acumulaba en la parte baja del tren. Esta es la única parte que está iluminada. Por lo general, todo lo demás está oscuro. Aquella noche mientras trabajaban, la máquina suministradora de aire frío sufrió una avería. Eso obligó a los trabajadores a interrumpir su labor, tal como lo indica el reglamento. Gonzalo llamó por teléfono para que enviaran a un técnico. Manuel, uno de sus compañeros de Gonzalo, propuso que mientras el técnico reparaba la máquina, fueran a dormir al vagón. Todos estuvieron de acuerdo, pues ese tipo de reparaciones suelen tardar algunas horas. Se subieron al tren y cada uno eligió una sección del corredor frente a las puertas y colocaron cartones. Se recostaron sobre ellos y cuando comenzaban a conciliar el sueño, se comenzó a escuchar cómo abrían las puertas que sirven para ir de un vagón a otro. Les dijo Gonzalo a sus compañeros. Todos permanecieron inmóviles y en silencio. Esperaban que la oscuridad les permitiera pasar inadvertidos. Durante un buen rato, los cuatro esperaron, pero el supervisor no aparecía. En ese momento, una corriente gélida inundó el carro y les puso la carne de gallina. Aquella inesperada ráfaga helada los había paralizado. No pudieron moverse pese a sus esfuerzos. Entonces comenzaron a oírse unos pasos lentos pero firmes que se acercaban hasta donde ellos estaban. Se escuchó el sonido de las llaves al abrir la puerta y luego al cerrarla. Tras ese sonido se reanudaron los mismos pasos, ahora dentro del vagón. Sin duda había alguien caminando en ese vagón, pero no lo veían. Los pasos se escuchaban muy cerca como si alguien estuviera pasando entre ellos. Luego se alejaron rumbo al otro extremo del vagón. La puerta se abrió y luego volvió a cerrarse. Solo entonces los cuatro empleados recuperaron la movilidad. Todos mirábamos fijamente a Manuel mientras narraba este suceso. Alguien propuso preparar más café, pero nadie se levantó de la mesa. Nuestro compañero siguió con su historia. Dijo que después de escuchar aquellos pasos, los cuatro se pusieron de pie. Tenían miedo, pero también mucha curiosidad. Deseaban averiguar qué había pasado. Para eso tomaron las lámparas para buscar al supervisor o a cualquiera que hubiera estado allí. Pasaron de un vagón a otro, pero no encontraron a nadie. Los cuatro estaban seguros de haber escuchado caminar a una persona. Manuel y sus compañeros regresaron al lugar donde habían estado acostados. Uno de ellos iluminó con la linterna el piso alrededor de los cartones y dijo: «Miren», y todos pudieron ver que en el polvo del piso habían quedado impresas las huellas de alguien que efectivamente había caminado entre ellos. Duendes en el Estado de México. Criaturas en el campo. La familia de mi mamá vive en Chimalhuacán. Cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaban con frecuencia a visitarla. Allí pasábamos largas temporadas. A mi hermana y a mí nos gustaba mucho ese lugar, porque era muy diferente a la ciudad. Las casas estaban separadas entre sí, había muchos árboles, mucho campo y muchos pozos. Algunos de mis recuerdos de aquella época están ligados a sucesos extraños e inexplicables. En ocasiones, por ejemplo, algunos de mis primos que habían estado jugando afuera
entraban llorando a la casa. Cuando les preguntábamos qué les había ocurrido, aseguraban que un duende se había llevado uno de sus juguetes o le había quitado una golosina. Esperanza, mi tía abuela, nos decía que eso les ocurría a mis primos que no sabían respetar a las criaturas del bosque. Tanto mi hermana como yo dudábamos de la existencia de tales seres. Y más de una vez expresamos nuestro escepticismo. Entonces mis primos nos contaban algunos de los encuentros que habían tenido con ellos. Por ejemplo, mi primo Braulio aseguraba que un día estaban jugando en el jardín de la casa cuando sintió que alguien le había lanzado piedritas a la cabeza. Al principio pensó que uno de los responsables había sido uno de sus hermanos. Sin embargo, no vio a nadie a su alrededor. Las piedritas siguieron cayendo sobre él durante un rato. Entonces recordó las historias que le habían contado los mayores acerca de los enanitos que vivían por ahí. Sabían que eran criaturas pequeñas a las que les gustaban jugarle bromas a la gente. Braulio dice que se puso de pie y los insultó para que lo dejaran en paz. El remedio parecía surtir efecto, pues ya no lo estaban molestando. A otro primo llamado Omar tuvieron que sacarlo del pozo. En cierta ocasión tenía mucha sed e intentó tomar agua de ahí. Sin embargo, cometió un error. No siguió la costumbre de rezarle primero a las niñas del agua, como hacía el tío Genaro. Esto provocó que resbalara y cayera dentro del pozo. Por fortuna, fue rescatado cuando estaba a punto de ahogarse. Mi tío Genaro les había enseñado a mis primos a no sacar ni una gota de agua del pozo sin antes rezarle a esas misteriosas niñas del agua. Además de la oración, era necesario agitar suavemente las aguas con una varita. Recuerdo que durante esas visitas a Chimalhuacán, mi hermana y yo acostumbrábamos pasar mucho tiempo al aire, jugando con mis primos. Permanecíamos casi todo el día afuera, disfrutando del sol, el viento y la naturaleza. Solo interrumpíamos el juego a la hora de la comida. También recuerdo que había una regla inviolable. Estaba prohibido seguir jugando afuera después de las 7 de la noche. Debíamos de regresar a casa a esa hora, ni un minuto después. Cuando le pregunté a mi tía Esperanza el motivo de dicha prohibición, dijo, porque ya es tarde para las criaturas del bosque. A esa hora están cansadas y tienen que dormir. Ante tales explicaciones, mi hermana y yo poníamos cara de incredulidad. Dudábamos si existían aquellas criaturas de las que tanto se hablaba. Son del tamaño de uno de mis dedos, aclaraba mi tía. Viven en el bosque y su trabajo es cuidar el agua, el fuego, la tierra, las piedras. No debemos molestarlos nunca. Así, para no importunar a dichos seres, nadie salía de la casa después de las 7. Tampoco se sacaba agua del pozo y se encendía fuego. Todos descansábamos en Chimalhuacán. A mi tía Esperanza le gustaba que nos levantáramos muy temprano, antes de que saliera el sol. Mi tía nos sacaba de la cama para que fuéramos a la cocina a tomar una taza de café y nos comiéramos un bolillo. Después nos mandaba afuera para que hiciéramos ejercicio, pues no quería que estuviéramos ociosos en la casa. Sin embargo, al salir debíamos ir siempre acompañados de un adulto, pero eso no era todo. El adulto debía de llevar además una varita en la mano para mover la hierba del camino y así despertar a las criaturas que en ella dormían, antes de que nosotros las importunáramos con nuestras pisadas. Si no hacíamos esto, ellas se enojaban y hacían maldades. Incluso podían llevarse a alguno de nosotros para que aprendiéramos la lección, tal como nos advirtió un día mi tío en tono amenazador. Mi piel se erizaba al escuchar aquellas palabras y de inmediato me agarraba del overol de mi tío, aunque en realidad nunca nos llevó ningún duende consigo. Después supe que aquellos duendes no eran tan malos e incluso podían ser amigos nuestros. Así le pasó a mi tío Virgilio cuando era niño y vivía en Texcoco. Cuadro 2. Luces sobre Jocotitlán. El siguiente cuadro nos muestra una noche tranquila en las montañas del Estado de México. El cielo estrellado, los árboles inmóviles y sobre ellos algo que no pertenece a este mundo. Un haz de luz que rompe la oscuridad como un bisturí, figuras suspendidas en el aire, observando. Este es el retrato de Jocotitlán, donde la humanidad levantó la vista al cielo y el cielo decidió mirar de regreso. Algunos vieron luces, otros una advertencia. Yo le llamo el cuadro del encuentro, pintado con pinceles de miedo y curiosidad extraterrestre. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Gracias por acompañarme esta noche terrorífica, espero que se le estén pasando bastante bien con estas historias. Pero bueno, ya hablamos mucho de leyendas y posesiones,
Y por eso no podemos dejar a un lado los fenómenos ufológicos, en especial los mexicanos, porque si algo hemos descubierto en tantos episodios, es que en este país hasta los extraterrestres hacen su escala turística antes de irse al Área 51. Y aunque no es un tema muy conocido, vale la pena al 100%. Así que esta noche terrorífica les contaré la historia del famosísimo caso de los ovnis de Jocotitlán. Una historia que si no fuera real, bueno, sería exactamente igual. Para entender este relato en todo su esplendor, tenemos que conocer al protagonista que dio a conocer el suceso y que será la fuente principal del mismo, el contador público Carlos Chimal Cardoso, nacido el 19 de noviembre de 1954 en Jocotitlán, Estado de México, hijo de Jesús Chimal Martínez y María Jesús Cardoso, parte de una familia con otros 12 hermanos, sí, 12, porque aparentemente la señal de televisión no andaba jalando al 100% en la zona. A pesar de esa multitud en casa, logró estudiar sin mayores dramas, aunque con algunos tropiezos en la preparatoria, pero el destino le sonrió, o más bien el palancazo, pues su padre, que era un segundo regidor en la presidencia municipal, le consiguió chamba ahí mismo, cosas de la vida y el nepotismo mexicano. En 1983 se recibió como contador público en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, la famosa UAM. 4 años después, en 1987, comenzó como profesor en el Centro Universitario de Atlacomulco, en donde, por vueltas del destino, que uno no entiende, lo nombraron como cronista del centro universitario, pues, aunque no sabía nada del tema, el director, Antonio Vélez Escamilla, le dijo: tú échale ganas, que de eso se trata la academia, y lo hizo. Desde entonces se dedicó a escribir crónicas hasta la actualidad, obteniendo reconocimientos y menciones honoríficas. Ahora sí, viajemos al año 1994. Carlos Chimal era secretario del Ayuntamiento de Jocotitlán, o sea, un hombre ocupado en trámites burocráticos, sellos y café pagado con impuestos. No recuerda el día exacto, pero sí que fue en septiembre, una señal no tan buena para un cronista, porque tal vez tendría que acordarse de todos los detalles. Sin embargo, recibió una llamada de su amigo Jesús Arciniega López, quien según sus propias palabras estaba muy exaltado. Le contó que le habían dado el aviso de que algo terrible había pasado en su terreno, que estaba ubicado a un lado de la carretera que llevaba a Los Reyes, casi llegando al barrio del Progreso. Ya que su amigo estaba muy asustado, Carlos, con la disposición de una persona que ama el chisme y que no sabe en lo que se está metiendo, aceptó acompañarlo y pasó a recogerlo a su casa, ubicada en la colonia Manantial de las Fuentes, en donde Jesús lo recibió muy exaltado, a pesar de que iban juntos y acompañados por una patrulla, en la que viajaba el comandante y 2 policías municipales. Porque claro, si hay misterio, hay que llevar testigos uniformados. El crimen en las calles puede esperar. Cuando llegaron al terreno, todo parecía perfectamente normal. Creían que encontrarían algún accidente o incendio, pero no. Las milpas verdes decoraban el paisaje y hermosos elotes colgaban de ellas. Pero apenas bajaron de los vehículos, los vecinos comenzaron a acercarse para decir que el verdadero problema estaba al interior de la milpa. Poco a poco fueron caminando entre la hierba, hasta que descubrieron que en el corazón de la milpa había un círculo perfecto con las plantas dobladas, no rotas, como si se hubieran tomado la tarea de recostarlas suavemente, lo cual podría indicar que todo era el trabajo de un alienígena con una plancha gigante, lo cual en el mundo ufológico se le conoce como el famoso crop circle, pero en su versión mexicana. Por supuesto, las teorías comenzaron de inmediato. Principalmente, las autoridades creían que se trataba de vandalismo. Parecía que no tenía mucho sentido continuar investigando, como siempre. Pero afortunadamente, una vecina contó que por la madrugada habían escuchado un sonido como si fuera el de un avión. No pudo contener la curiosidad y se asomó por la ventana, viendo una luz brillante que descendía a la milpa, justo en donde apareció el círculo. Pasados los minutos, la luz subió de manera lenta y desapareció con un estruendo. Los vecinos estaban tan asustados que no se atrevieron a salir hasta que los primeros rayos del sol golpearon las milpas. Y bueno, no está por demás decir que el rumor se corrió y la mayoría de vecinos ya se encontraban en el círculo de la milpa, donde comenzaron a lanzar teorías al aire, que si un viento extraño, que si brujas con GPS, que si aliens con antojo de lotes. Pero entonces Carlos observó que las milpas no estaban rotas, solo dobladas, con un patrón perfecto que ni el mejor jardinero podría lograr. Pero la explicación se resistía. Entre las teorías más fuertes era la de una simple broma que
pudieron hacer con un tractor o una yunta, pero claro, nadie explicó cómo metieron un tractor al centro de la milpa sin dejar rastro. Quizás el tractor también era de otro planeta. Durante más de 2 horas midieron, revisaron, tomaron notas y fingieron que sabían lo que hacían. No hallaron quemaduras, ni rastros de aceite, ni huellas, nada. Solo el círculo perfecto. Así que decidieron dejarle el asunto a los expertos y volver a la presidencia, descubriendo que en Metepec y otros municipios del Estado de México se habían reportado avistamientos de ovnis. Entonces Carlos hizo lo que cualquier mexicano haría: llamar a la Dirección de Gobierno de Toluca para reportar el suceso y pedir la ayuda de los expertos. Y vaya que la suerte le mandó a uno, nada más y nada menos que el mismísimo Jaime Maussan. Sí, el papá de los ovnis, el gurú del misterio con traje beige y cabeza de algodón. Estaba rumbo a Metepec, pero claro, no podía resistirse a una buena historia de ovnis en una milpa. Para entonces, la noticia ya se había corrido como pólvora y medio Jocotitlán se presentó en la presidencia municipal para asegurar que, efectivamente, la luz que se había visto durante la noche eran los extraterrestres que habían visitado el lugar. Porque seamos honestos, si algo pasa en un pueblo, todos vieron algo. De acuerdo con las historias de Jocotitlán, los vecinos juraban que algunas noches veían una nave posarse sobre el cerro de Jocotepec. Según ellos, la nave subía y bajaba en repetidas ocasiones. Se quedaba flotando por unos instantes y luego desaparecía. Los funcionarios, totalmente extrañados, dijeron que probablemente eran aviones que estaban llegando a la Ciudad de México, pues el cerro de Jocotepec es un punto de referencia para seguir su ruta. Pero no, los vecinos insistían: estas luces no se mueven en horizontal. Eso no es un avión, es una nave que se queda quieta. Uno de los vecinos aprovechó el momento para contar su anécdota. En realidad, no le había ocurrido a él, pero contó que uno de sus vecinos había subido al cerro en una ocasión que la luz se hizo presente, y aquel objeto se trataba de una nave de donde bajaron unos seres que recolectaron unos árboles y plantas para luego desaparecer. Y esto podría tener un poco de sentido si se preguntan qué material es más difícil de encontrar en el universo, el oro o la madera. Y pues es obvio, de la madera, ya que pueden existir planetas o asteroides inmensos hechos de este material, pero la madera podría ser única de nuestro planeta. Poco a poco los habitantes se animaron a contar sus propias anécdotas. Ya eran pasadas las 8 de la noche y por fin hizo acto de presencia Jaime Maussan, ya cuando todos creían que los ovnis lo habían interceptado en el camino. Pero no, llegó con 3 camionetas Suburban, 12 personas y su melena plateada ondeando con el viento. Saludó con un simple buenas noches y pidió que lo llevaran al sitio. Los vecinos, emocionadísimos, se amontonaron a su alrededor para contarle sus historias. Debido al desorden, los vecinos estaban complicando la investigación y de manera rápida el equipo de Maussan anunció que era muy posible que hubiera radiación en el lugar y sería peligroso para todos. Por lo tanto, nadie debía quedarse, aunque ellos tampoco llevaban trajes protectores, pero bueno, ellos eran los expertos, supongo. En compañía de la policía intentaron desalojar la milpa, pero el lugar era de 5 hectáreas de terreno y en lo que desalojaban una zona, otros vecinos ya habían invadido el terreno por otra, haciendo esto más difícil que sacar a Barney de la taberna de Moe. Por lo tanto, no había mucha oportunidad de analizar la zona y Maussan ordenó a su equipo recolectar muestras de todo: hojas, tierra, piedras, milpas, el susto de los vecinos y todo lo que pudieran meter en una bolsa. Luego vino la parte de las entrevistas y, como suele pasar, las versiones empezaron a evolucionar mágicamente. Ahora los testigos aseguraban haber visto seres de 2 metros, de extremidades largas y caras alargadas, bajando de la nave y arrancando plantas. Una escena de película B, pero con un acento mexiquense. Los funcionarios se miraban entre sí, como diciendo: esto no fue lo que nos contaron en la mañana, pero nadie se atrevió a contradecirlos enfrente del gran Maussan. Después de un par de horas, el equipo recogió sus cosas, subió a sus camionetas y desapareció, prometiendo que los resultados de los materiales que habían recogido se darían a conocer en 3 semanas a través del gobierno del estado. Spoiler alert, nunca llegaron esos resultados. Quizás lo más probable es que no hubiera nada de anómalo en los materiales, por eso no se tomaron la molestia de mandarlos. Aunque Jaime aseguró que esto era obra de un ovni, porque ya había bastantes casos similares en otras partes del país y sobre todo en el Estado de México. Los meses pasaron
Algunas plantas habían logrado recuperarse, aunque la gran mayoría del círculo de milpas se pudrieron por la humedad de las lluvias, y el pobre Jesús Arciniega esperó los análisis hasta diciembre, mes que era el de cosecha. Quería estar seguro que aquella materia prima no estuviera contaminada por radiación, pero nunca recibió respuesta ni del gobierno ni del mismísimo Maussan. Y bueno, aquí estamos 28 años después, sin análisis, pero con una historia que sigue viva, porque según los pobladores, en las noches más despejadas todavía puede verse una luz extraña descender sobre el cerro, flota un rato y desaparece. Y de hecho, hay varios videos que pueden buscar en YouTube si tienen curiosidad, aunque claro, también podría tratarse de un avión. Quizás, solo quizás, los aliens siguen viniendo por sus elotes. Y bueno, así mis amigos míos, mis queridos luciferianos, termina esta peculiar historia de ovnis de Jocotitlán. Este suceso que mezcló misterio, chisme de pueblo y ciencia ficción rural. Una historia donde las milpas se doblan solas, los extraterrestres vienen por plantas y los análisis de Maussan viajan en el mismo camión que los resultados del SAT. Más de 2 décadas después, seguimos esperando respuestas, aunque seamos honestos. A estas alturas, ya ni los aliens se acuerdan del reporte. Pero si algo nos deja claro este caso, es que el universo no necesita pruebas para darnos tema de conversación y que en México los fenómenos paranormales siempre vienen con café, vecinos curiosos y una buena dosis de burocracia. Así que la próxima vez que veas una luz extraña en el cielo, no corras, no grites. Mejor, saca tu celular, graba un poco y mándaselo a Jaime Maussan. Total, si es un ovni, al menos que te dé tus 5 minutos de fama en tercer milenio. O es posible que te quedes décadas esperando una respuesta del señor Maussan. Y bueno, esto ha sido todo. Solo me queda recordarles que yo fui Abel. Esto ha sido Caballeros del Albedrío, el especial de Día de Muertos. Y recuerden que si los extraterrestres existen, esperamos que al menos sepan preparar un buen elote y le pongan del chile del que sí pica. Nos escuchamos ahora sí el próximo viernes de misterio y espero que sigan disfrutando el especial. Hasta la próxima. Cuadro 3. Late Night with the Devil. Este cuadro brilla con luces de neón. Un presentador sonríe frente a las cámaras, pero detrás del telón, algo lo observa con paciencia infernal. El título de la esquina dice Late Night with the Devil, y si te fijas bien, notarás que los ojos del demonio parecen seguirte a donde vayas. Esta pintura no retrata una película, retrata la ambición humana disfrazada de espectáculo, porque incluso el infierno sabe cuando hay audiencia. Imagina que prendes la tele una noche de Halloween, esperando ver sustos de utilería, mediums más falsas que el maquillaje y un presentador con más chistes que talento. Y en cambio, terminas viendo cómo el programa nocturno se convierte en una sesión de posesión demoníaca. Bienvenidos sean mis queridos amantes del terror a otro episodio de la Horrorpedia, donde confirmamos que los demonios no necesitan invocarse con sangre, basta con una buena estrategia de marketing. Hoy hablaremos de una de esas películas que logra mezclar el terror sobrenatural con el terror real, el de la ambición humana, porque Late Night with the Devil, o que también pudo llamarse como El día que la TV se fue al infierno, intenta ser una carta de amor y una bofetada de realidad a la televisión setentera, los talk shows que hasta la fecha inundan la TV y están bastante desesperados por rating. A primera vista parece una historia sobre posesiones, mediums dudosos y productores dispuestos a vender su alma por un poco de audiencia. Pero si lo vemos con ojo crítico, te das cuenta que es más una radiografía del ego televisivo y del espectáculo como religión, así como del público que se sienta frente a la pantalla con palomitas en mano y esperando a ver quién es el siguiente en perder la cordura. Así que prepárate, porque esta no es solo una historia de fantasmas, sino una reflexión irónica sobre cómo a veces los verdaderos demonios están tras la cámara con un traje, sonrisa y un contrato en mano. Pero bueno, entrando en materia, y como pueden ver en el título del video, esta noche hablaremos de una de las películas de terror mejor calificadas del año, una joyita que iba a ser un gran reinicio del programa, justo para Halloween y Día de Muertos, pero como buenos latinos vamos un poco tarde. Aún así, desde este preciso momento declaro oficialmente que el programa regresa a su normalidad, porque van a poder escucharnos todos los lunes en cualquier plataforma o en YouTube, con nuevas reseñas y recomendaciones para todos ustedes, mis queridos luciferianos. Y sin más preámbulo, apaguemos las luces, hagan refill en su botana y
y entremos de lleno con la película de esta noche que se llama Late Night with the Devil, o como la tradujeron para nosotros, Una noche con el diablo, que honestamente suena como cualquier sábado en una casa promedio aquí en México. Pero aún así, esta cinta es dirigida por los hermanos Cameron y Colin Caird, con una producción muy al estilo del found footage, que nos entrega una narrativa curiosa, especial y con una vibra de un falso programa de televisión. O sea, como esos realities que juran ser verdad. Y aunque muchos dirán, ¿qué idea tan original? La verdad es que no tanto. La película se inspira en clásicos del género como La Bruja de Blair, Actividad Paranormal, King of Comedy, El Exorcista o incluso en el mismísimo El Mago de Gore, una joyita perturbadora que ya reseñé hace algún tiempo y que pueden escuchar en este preciso momento, aunque hay bastantes que la llegaron a comparar con una cinta argentina de nombre Historia del Oculto, que puede tener un formato similar y en cuanto a la historia. Pero bueno, pongámonos serios, que la historia se sitúa en Halloween de 1977, una época maravillosa donde la moda estaba en un cambio de era, la música era genial y el satanismo era tendencia. El equipo de producción realmente se lució, pues recrearon una escenografía y vestuario al puro estilo setentero, incluso usando cámaras y luces originales de la época. Y lo lograron también que hasta el audio puede sonar como si estuviera viejito, pero con mucho estilo. Además de que la ambientación hay un montón de referencias a lo que estaba de moda entonces, como sectas religiosas, teorías de conspiración y rituales de millonarios aburridos. Hablo del infame grupo Bohemian Group, ese club exclusivo donde la élite mundial se reúne en un bosque para, bueno, según internet, para planear el nuevo orden mundial o hacer supuestos rituales satánicos con bastante vino caro. Aunque si me piden mi opinión, solo hacen una noche de karaoke sin cámaras, pero quién sabe. Y ya que mencionamos a los búhos, porque sí, así se apodan, este símbolo aparece constantemente en la película, en cortinillas, en comerciales, en todos lados. Y vaya que no es coincidencia, porque el programa ficticio dentro del film se llama Night's Owl, o mejor traducido como Búhos Nocturnos, porque claro, si vas a invocar al diablo, hazlo con un nombre de un programa súper tierno. Otra inspiración para el programa fue un presentador real, de nombre Don Lane, famoso por los shows de los 70 donde llevaba magos, hipnotistas y tarotistas. O sea, el tipo era básicamente el venga la alegría paranormal de su tiempo. Y es ahí donde esta historia empieza a tomar forma. Un conductor carismático, un programa en declive y un pacto con el mismísimo infierno. Así que sin más, demos paso a la reseña. Comenzamos con una visión panorámica de la época. Guerra, hambre, policías corruptos, hippies, asesinos seriales y una sociedad obsesionada con el satanismo. Sí, los gloriosos 70s, cuando todo era más simple, excepto la cordura colectiva. La historia arranca el 4 de abril de 1971 con el programa Night Soul, conducido por Jack Delroy, un exlocutor de radio que básicamente entregó su alma y probablemente su dignidad por el rating. Su show fue un éxito, tanto que en 1972 le renovaron su contrato por 5 años más. Jack era el hombre del momento, entrevistas, portadas, fama y claro, comparaciones constantes con su rival, Carlson. Y aunque Jack lo intentaba, no lograba superarlo, siempre era el segundo lugar y no obtenía ninguna recompensa. Durante este tiempo conoce al amor de su vida, Madeline Pierce, una actriz de teatro que se robó su corazón y lo acompañó en su ascenso. Todo iba bien hasta que por el destino, Madeline es diagnosticada con cáncer de pulmón sin haber fumado antes, porque claro, el universo tiene un sentido del amor bastante retorcido. Aprovechando el morbo ajeno, Jack le invita a su programa para que diera una entrevista desgarradora que rompe los récords de su audiencia, venciendo a su eterno rival y ganando toda la atención del público. Pero como si el guión lo escribiera Jane Austen, 2 semanas después, Madeline fallece y Jack desaparece del mapa. Tras un mes, regresa a la televisión con un nuevo productor, Leo Fisk, un tipo tan desesperado por llamar la atención que haría lo que fuera por rating. Sí, básicamente el venga la alegría gringo, pero versión 1977, con invitados incómodos, ideas cuestionables y Jack cada vez más fuera de sí. Y bueno, todo comienza a tambalearse más rápido que la carrera de un influencer funado. Los patrocinadores comienzan a dudar y el canal pone un ultimátum. La medición de audiencia final sería el 31 de octubre de 1977, justo la noche del especial de Halloween, porque claro, ¿qué puede salir mal en un programa llamado Night's Owls transmitido en la noche de brujas? Y bueno, Jack lo da todo para salvar su show, pero lo que sigue
según el narrador de la cinta, fue tan perturbador que solo se conoce gracias a una grabación encontrada en detrás de cámaras. Ya saben, el clásico fun footage de esto fue real o tal vez no, pero de igual manera da miedo. Y con ese contexto, sectas, fama, pactos, muerte y mucha televisión setentera, ya estamos listos para comenzar el show. Así que acomódense porque lo que se viene es una noche con el diablo. El tan esperado programa especial de la Noche de Brujas parecía tener todo lo necesario para que Jack recuperara la gloria. Luces, suspenso y un toque de posesión. ¿Qué podría salir mal? Durante el episodio se incluirían cápsulas de investigación paranormal, la participación estelar de un medium bastante dudoso llamado Christoph y la presencia de la psiquiatra Jane Rose Mitchell, quien había pasado demasiado tiempo investigando la posible posesión demoníaca de una niña llamada Lily. Sí, la receta perfecta para el desastre. Pero antes de entrar al caos, vayamos por partes. El programa comienza con la primera sección, la presentación del famoso medium Christoph, ese sujeto que asegura poder sentir presencias, energías y hasta contactar a los muertos, cuando tienen buena señal. Para ponerlo a prueba, Jack lo anima a interactuar con el público, y ahí lo vemos, lanzando nombres al aire como si estuviera jugando al bingo espiritual. ¿Alguien conoce una B? No, esperen, a Pete tampoco. Bueno, tal vez Peterson, hasta que milagrosamente un hombre del público levanta la mano y dice: mi ex esposa se llamaba Peterman, a lo que Christoph, muy digno, responde: el espíritu de ella está aquí con nosotros. Momento conmovedor. Hasta que el sujeto aclara: ah no, no está muerta, solo me dejó por el vecino. Y así, en 10 segundos, el medium pierde toda la credibilidad y probablemente sus ganas de vivir. Intentando salvar el momento, Christoph se acerca a unas mujeres del público y menciona sentir la presencia de un niño fallecido. Y aquí sí latina. Madre e hija confirman que el espíritu del que habla es su hijo y hermano que se desvivió años atrás. El público se queda helado. Jack finge estar sorprendido porque rating es rating. Y justo cuando la cosa se pone interesante, corte a comerciales. No vaya a ser que el demonio interrumpa el patrocinador del champú. Pero el show continúa y de pronto Christoph empieza a sentirse mal. La imagen del programa comienza a fallar, las luces parpadean y él, entre gritos, anuncia que una presencia enorme está en el estudio. Dice que se llama Mimi y que busca a un joven soltero con un anillo de casado. Y ya con eso sabemos que el demonio tiene gustos bastante complicados. Las luces explotan, el público entra en pánico y Jack, demostrando su instinto de supervivencia, manda a otro corte comercial. Aquí el tono cambia. Vemos todo lo que pasa detrás de cámaras. La imagen se vuelve en color blanco y negro, un detalle bastante excelente para mi opinión, y aparece Gus, el patiño de Jack, más nervioso que político en una auditoría fiscal. Gus murmura que todo fue un plan por Jack y el productor para subir la audiencia, pero nadie le hace caso, que la desesperación por el rating siempre gana al sentido común. Luego entra Leo Fisk, el productor estrella del desastre, que convence a Christoph de quedarse un segmento más. Según Leo, los trucos del medium fueron todo un éxito, y hasta el jefe de la televisora estaba bastante encantado. Y cuando el jefe sonríe, todos se olvidan de los fenómenos paranormales. Mientras tanto, Jack parece ausente, como si algo lo tuviera intranquilo, pero Leo solo ve una cosa: números de audiencia subiendo. Volvemos al aire con la aparición del siguiente invitado, que es Carmichael Hay, ilusionista, hipnotista y escéptico profesional, miembro de una organización llamada el FIC, o la Federación Internacional de Investigación Científica de lo Paranormal, que suena bastante inventada, pero podría ser real. Y sí, aquí en Caballeros del Albedrío, o en su caso, la Horrorpedia, sabemos que este tipo de asociaciones sí existen, así que mucho ojo. Carmichael llega con la actitud de quien entra a Twitter a corregir a todo el mundo. Su objetivo es exponer a los charlatanes, ofreciendo un cheque de $100,000 a quien logre demostrar científicamente sus poderes. Spoiler, nadie lo ha cobrado. Durante el segmento, Carmichael se dedica a destrozar a Christoph. Le señala cada error, cada nombre inventado, y el pobre medium termina tan furioso que le arroja un vaso de agua al escéptico y trata de huir del set. Pero Jack lo detiene, defendiendo a Christoph y recordando que en su última sesión se había contactado con una entidad de nombre Mimi, que era el apodo secreto de su esposa fallecida, Madeleine. Y sí, esto se empieza a poner incómodo. Carmichael, que ya tiene los ojos inyectados en sarcasmo, lo reta en vivo. $500,000 si logras contactar con tu esposa aquí y ahora. Y justo cuando todos contienen la respiración, Christoph se desploma, comienza a convulsionar y vomita una sustancia negra y viscosa. La parte más perturbadora no es el vómito, sino imaginar al pasante que tuvo que limpiar todo eso de la alfombra. Pero Jack, obviamente, manda comerciales.
El set se convierte en caos, el equipo de Christoph entra en pánico y los paramédicos son llamados. Leo, intentando ocultar todo, lo manda a su camerino, mientras Carmichael no pierde tiempo, acorrala a Jack y lo acusa de ser un fraude, y le insinúa saber su conexión con la secta de The Group. Le pide con toda la delicadeza de un villano de telenovela que lo recomiende con el líder para conocer sus secretos. Jack finge demencia senil y regresa al set. Una vez estando al aire, asegura a todo el público que todo está bajo control, lo cual es mentira, y mientras se oyen sirenas de ambulancia al fondo, anuncia el siguiente segmento, una entrevista con la psiquiatra Jane Rose Mitchell y su joven paciente Lily, protagonista del libro Conversaciones con el Diablo. Y sí, el título ya promete demasiado. La cápsula introductoria explica que Lily fue la única sobreviviente de una secta dedicada al demonio Abraxas, que realizaban rituales, sacrificios humanos y básicamente el tipo de cosas que te hacen pensar. ¿Y por qué no mejor jugaban dominó? Cuando la policía interrumpió en su propiedad, los miembros se prendieron fuego, pero Lily fue rescatada entre las llamas. Tras 3 años de terapia, Jun descubrió que no sufría de un trastorno mental, sino que la niña estaba poseída. Claro, una explicación bastante tranquilizadora. De vuelta al set, Lily y Jun se sientan frente a Jack. La niña luce inquietante, con esa mirada que grita, no le invites a dormir a tu casa. Sin pelos en la lengua, Lily le recuerda a Jack detalles sobre su esposa fallecida, dejándonos a todos en shock. Y otro corte comercial. Detrás de cámaras, Jun duda de todo. Dice que Lily había repetido el nombre de Jack en sus trans previos al programa y teme que algo muy malo esté pasando. Pero Leo, el productor, llega con más buenas noticias. Christoph ha muerto. No pasa nada, seguimos grabando, dice él, probablemente mientras está actualizando los números de rating. Regresamos al aire con un tenso intercambio entre Jun y Carmichael. Ella defiende sus métodos parapsicológicos, mientras él la mira como si quisiera pedirle el número de un exorcista. Jun muestra objetos recuperados de los rituales de la secta, un cráneo, libros antiguos y una daga ceremonial, porque nada dice programa familiar como un altar satánico en vivo. Jack aprovecha para hablar con Lily, quien confiesa vivir con una presencia en su interior llamada el Señor Retorcido. Sí, porque si vas a tener un demonio interno, al menos hay que ponerle un nombre bonito. Y de pronto, el set se vuelve un caos. Los instrumentos de Ghost se tocan solos, saltan chispas y los vasos explotan. Hasta Carmichael se queda sin palabras. Lily afirma que todo fue provocado por el Señor Retorcido, y Jack, que ya está oliendo el éxito, le pide permiso para dejar que la entidad se manifieste. Jun no está de acuerdo, pero la presión pública y las cámaras hacen su magia, así que decide crear una sesión. Jun está furiosa, sabe que Leo les tendió una trampa y que todo se ha salido de control. Mientras tanto, Ghost insiste en que cancelen el programa. Sabe que algo no anda bien y no quiere sufrir las consecuencias, pero Jack ya había cruzado el punto sin retorno. Todo está listo y lo único que ve son números de audiencia. Al volver al aire, Jun guía a Lily en una sesión para contactar a la entidad. Tras unos segundos de silencio, una voz extraña surge del cuerpo de la niña. La entidad saluda al público, se adapta al set y enseguida localiza a Jack. Nos conocemos, ¿recuerdas el bosque? Jack intenta negarlo, pero la voz insiste, recordándole todo lo que le pasó a su esposa. Jun, desesperada, intenta controlarla con cantos y bofetadas. ¿Qué les digo? La ciencia de los 70s. Entonces, explosiones, luces, levitación y puro caos televisivo. Carmichael intenta mantener la calma, pero parece que está a punto de orinarse del miedo. Todo se detiene abruptamente y Jack manda otro corte. Detrás de cámaras, Jack se convence de que está a punto de conquistar el mundo del entretenimiento. Le dice a Jun que sería una excelente idea invitarla cada semana con la niña poseída, como si eso no fuera a acabar en una tragedia nacional. Jun intenta hacerlo entrar en razón, preguntándole qué fue lo que le pasó en el bosque, pero Jack finge no saber nada. Leo entra sonriente, los ratings están por las nubes. Jack, aunque parece confundido, afectado o quizás arrepentido, por un segundo cree que la voz del demonio imitó a la de su esposa. Pero Leo, con una mirada de un productor que vendería su alma por audiencia, solo le dice, no te preocupes Jack, estamos haciendo historia. Bueno, vaya que la hicieron, aunque cuando regresan de comerciales, Jack intenta despedir el programa con esa falsa calma de quien finge que todo está bajo control, mientras el set parece una zona de guerra paranormal. Saluda al público presente y al que está mirando desde casa, porque claro, nada dice buenas noches como una posesión demoníaca en un horario nocturno. Y Lily, con una sonrisa un poco más siniestra que arrepentida, decide disculparse. Dice que no puede controlar lo que pasa cuando el Señor Retorcido toma el mando. Sí,
porque todos tenemos un mal día, pero ella literalmente se convierte en un electrodoméstico satánico. Y es aquí donde la paciencia de Carmichael se agota. El hombre intenta dar una explicación científica al caso porque nada apaga mejor un incendio espiritual con un ego de tamaño olímpico, provocando que Jack pierda la cordura y de paso la dignidad televisiva. Lo acusa de un cobarde por no entregar los cheques de $500,000 a quien lograra cambiar su perspectiva. Carmichael, acorralado y herido, acepta demostrar una vez más que todo fue un show montado. Y para eso, ¿a quién creen que escoge para conejillo de indias? Exacto, al pobre de Gus. Porque si alguien tiene la cara de víctima del día, es el patiño del programa. El escéptico saca su reloj y comienza su demostración. A los pocos segundos, Gus entra en un trance. Carmichael le implanta la idea de que tiene una fobia a los gusanos y vaya que funciona bien. Primero se le nota incómodo, luego se comienza a rascar el cuello y después, oh sorpresa, comienza a desgarrarse la piel del estómago mientras miles de lombrices parecen salir de su cuerpo y hasta de sus ojos. Un festín de efectos prácticos dignos de las películas de terror de los 80s. Asqueroso, exagerado y hermoso. Obviamente el público está en pánico. Carmichael interrumpe la hipnosis y al hacerlo descubren que Gus solo estaba en el piso, gritando, con la camisa abierta y con cara de haber corrido un maratón. Ninguna lombriz, ningún efecto, nada. Solo un hombre sudado y bastante confundido, aunque eso sí, todos los presentes juraban haber visto a las lombrices. El escéptico triunfante asegura que acaba de demostrar que todo fue una ilusión colectiva. Vamos, el típico argumento del tipo que no quiere admitir que la realidad acaba de romper las leyes de la física en su cara. Pero Lily, que ya domina el arte de ganar el micrófono, le responde con un toque de desafío. Si todo fue una hipnosis, repitamos la grabación de la posesión, ¿no? Jack, con una sonrisa que huele a esto va a dar rating, ordena reproducir el video. Y aquí viene la joya. Mientras revisan el metraje, cuadro por cuadro, una falla en la imagen revela claramente el rostro espectral de Minnie, la ex esposa de Jack. Sí, esa que supuestamente estaba muerta y que aparentemente no perdona ni desde el más allá. El descubrimiento enloquece a Carmichael, que acusa a Jack de haber planeado todo solo para poder exponerlo. Pero antes de que pueda seguir con su berrinche, el ambiente se vuelve de nuevo eléctrico, literalmente. Lily comienza a entrar en un trance y su cuerpo empieza a emitir descargas eléctricas. La temperatura del estudio baja como si Abraxas mismo hubiera encendido el aire acondicionado del infierno. En cuestión de segundos, todo se descontrola. Las cámaras se funden, los reflectores explotan y Gus, que ya había tenido suficiente trauma por una noche, intenta improvisar un exorcismo. Mala idea. Recibe una descarga que lo lanza como si fuera un muñeco de trapo. June intenta intervenir, pero el mismo destino le alcanza. La niña se transforma en un espectáculo de luces y horror. Un electrodoméstico poseído en versión humano. Mientras todos corren por su vida, Carmichael decide lo más estúpido y por lo tanto lo más humano, ofreciendo su alma a esta entidad a cambio de tener poder y riqueza. Spoiler, no funciona. La criatura lo fríe más rápido que a un combo del Kentucky, crujiente por fuera, traicionado por dentro. Jack, que ya no distingue entre productor, medium o demonio, logra escapar junto con parte del equipo, pero la transmisión se corta bruscamente, dándonos una imagen final cuando en la estética del televisor se logra distinguir una figura, la silueta del demonio, observando y sonriendo. El último bloque nos recibe con una escena inquietantemente normal. Jack está de nuevo en su programa, como si nada de lo que hubiéramos visto hubiera pasado. God está tocando en la banda, el público aplaude y todo parece en orden, demasiado en orden. Jack no entiende nada, parpadea y de pronto está grabando un sketch vestido de un cavernícola. Parpadea otra vez y está junto a Minnie. Recuerda cómo se conocieron y cómo fue su muerte. Un nuevo parpadeo y ahora se encuentra junto a Gus y a una anciana girando una ruleta hipnótica. La realidad se le está derritiendo. Jack intenta advertirle a todos que dejen de mirar la pantalla. El programa está maldito y van a quedar atrapados igual que él, pero ya es demasiado tarde. Lo que estamos viendo no es otra posesión, es el precio del éxito. Las visiones muestran el camino que Jack recorrió para llegar a la cima y también al infierno. Descubrimos que había sido parte del culto de Abraxas y que ofreció la vida de su esposa a cambio de fama y poder. Y aunque nunca entendió del todo las consecuencias, el demonio siempre cobra su parte. Revive el último momento con Minnie, esa escena en la que ella le entrega la daga ceremonial, la misma que utilizaba el culto, y él, cegado por el pacto que hizo, se la clava en el pecho. Cuando despierta, la ilusión se desvanece. Está en el estudio, rodeado de los cuerpos de Gus, June y Carmichael,
y en sus brazos Lily, con la daga en el pecho. Jack solo alcanza a murmurar esto no puede estar pasando, mientras las sirenas de policía se escuchan a lo lejos. El infierno ya no está en la pantalla, está en vivo. Y así, mis estimados, termina el show más caro de la historia. Uno donde el alma costó $500,000, ni siquiera dio para renovar su temporada. Late Night with the Devil no es solo una joya visual del terror retro, sino también una sátira del entretenimiento moderno. Bajo su capa de horror setentero y efectos prácticos deliciosamente grotescos, esconde una crítica feroz. El espectáculo siempre devora a quien lo alimenta. La película no necesita un exorcista, necesita un protector con límites. Nos recuerda que cuando el morbo y la ambición mandan, la ética se va a corte comercial. Y lo más brillante, no lo hace sermoneando, sino con un humor oscuro, ritmo implacable y ese estilo de documental maldito que te deja dudando de si lo que viste fue una película o una transmisión real que nunca debió de salir al aire. Porque claro, vamos a ser sinceros con esto. También hay muchas teorías que salieron respecto a la película. Ya saben que hay mucha gente que le gusta encontrarle hasta el mínimo detalle para tratar de encajar una explicación que a lo mejor no tiene ni sentido. Pero entre las más conocidas o entre las que más hicieron famosillas ahí en internet está la que dice que todo lo que vimos después de que Carmichael hipnotiza al público de la película y también a nosotros, pues todo lo que vimos fue una ilusión y no pasó. Pero pues ya son teorías un poquito más rebuscadas. Lo que vimos es lo que es. Jack entregó a su esposa como parte de un ritual satánico, como un pacto con una entidad, con el fin de poder conseguir éxito y fama. No hay más que contar, eso es lo que nos mostraron y yo creo que no hay material como para sacar teorías, a menos que quieran teorizar acerca de las historias en las que se basaron para poder crear la película, ya que ahí sí hay bastante carnita de donde destacar. Pero por lo mientras, aquí vamos a concluir con esta reseña, porque pues al final de cuentas sí nos entrega un material bastante innovador, por decirlo de alguna manera, aunque ya lo podíamos haber visto desde hace algunas décadas con la película de Historia del Oculto, que es básicamente la misma trama, pero un poco más envejecida y sin tanto presupuesto. Y por lo tanto le vamos a dar en esta ocasión un total de 4 ovnis de extrañeza a esta película. Es buena, te entretiene, pero no es lo mejor que puede existir. Tanto para decir que es una de las mejores del 2025, no lo creo. Pero bueno, eso ya queda a consideración de cada quien. Y si no están de acuerdo o están de acuerdo con mi opinión, por favor pásenlo a decir en los comentarios, que se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, como ya lo escucharon al inicio del programa, ya vamos a tener nuestras reseñas semanales. Por lo tanto, espero que estén al pendiente todos los días lunes para escuchar su nuevo episodio de la Horrorpedia. Pero bueno, ahora ya estamos acabando con este especial de terror. No me quiero ir sin antes recordarle que vayan a suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo a que sigamos creando todo este contenido. Pues nada, si les gustó este especial o lo que llevamos de este, vayan a comentarlo porque eso también nos motiva muchísimo a que sigamos aquí. Pero bueno, si el infierno tiene parrilla de programación, este show seguro va a estar en su prime time. Y si algo nos enseña Jack Delroy, es que si en televisión y en la vida real no hay trato con el diablo que salga gratis. Así que apaga la tele, revisen bien sus contratos y no firmes nada con sangre, a menos que sea algún contrato para un episodio especial con la Horrorpedia. Hasta entonces, nos vemos a la siguiente. Cuadro 4. Voces de la oscuridad. Nuestro siguiente cuadro no cuelga de una pared, flota, hecho de luz azul y palabras escritas a medianoche. Son relatos anónimos, fragmentos de confesiones, de encuentros imposibles, de noches que dejaron cicatrices. Dicen que en el internet nadie puede oír tus gritos, pero yo he escuchado algunos y aún me persiguen. Miremos de cerca estas historias tomadas de la oscuridad digital, pero lo suficientemente profundos como para dejarnos pensando. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, mis queridos luciferianos? ¿Qué tal se le están pasando en este show especial? Espero que bastante bien. Y por el momento vamos a pasar con unas pequeñas historias que traté de sacar de Reddit, ya que a ustedes no les gusta participar mucho en las redes sociales y no me mandan sus historias paranormales. Tuve que recurrir directamente a Reddit. Entonces podríamos considerar a esta cápsula como un historias paranormales de Reddit volumen 4, podríamos decirle, así que espero que lo disfruten muchísimo.
Y vamos a entrar directo porque la primera historia es escrita por un usuario que lleva por nombre Radiant-Sog8169 y dice lo siguiente. Esto puedo contarlo acá porque lo más probable es que nadie de mis conocidos sepa remotamente lo que es Reddit. En el año 2004 supe de fuente directa que los exorcismos son reales. Por definición, los demonios también. Resulta que en la iglesia, Salón del Reino, había un chico que avanzó bastante en el credo. Sin embargo, un día se alejó y no halló nada mejor que involucrarse en el espiritismo. Al principio, el tarot, después la ouija, y así fue avanzando, leyendo copias de grimorios como el libro de San Cipriano o la clavícula de Salomón. La cosa es que terminó contactando a un sacerdote espiritista. Finalmente se transformó en un hechicero practicante de magia negra. La cosa es que terminó contactando a un sacerdote espiritista, que era un hechicero practicante de magia negra, el cual lo inició en las artes oscuras. Y llegando a cierto punto, le advirtió que de dar el siguiente paso no podría arrepentirse ni dar pie atrás, además de que le estaba pidiendo una cantidad muy fuerte de dinero. El amigo en cuestión aceptó y el tipo le dio un anillo y le pasó los dedos por los ojos y le dijo que le había rasgado el velo, pudiendo ver ahora seres espirituales prácticamente eran inmateriales. Junto con esto, el anillo supuestamente tenía el poder de poder controlar a dos seres y pedirles lo que él quisiera, además de que lo acompañarían a todas partes. Un día, por razones que la persona no le había contado, el tipo se arrepintió y decidió dar vuelta atrás. Fue con el sacerdote y le entregó el anillo, diciéndole que hasta ahí llegaba. Acto seguido, fue a la iglesia y estando sentado ahí, comenzó a ver que desde entre en medio de las baldosas se colaban demonios que iban a buscarlo. Salió corriendo despavorido a casa y ahí encontró de nuevo el anillo que le había dejado al brujo. No volvió a salir de su habitación, pero se corrió la noticia de la desgracia y acudieron varios sacerdotes de diferentes religiones, católicos, evangélicos, testigos de Jehová y otros de corte protestante. Entraban y conversaban con el muchacho, y tal como en las películas, él no pasaba todo el tiempo poseído, sino que cuando los demonios llegaban, lo poseían y le dejaban la nuca en la almohada, el resto del cuerpo levitando, con la lengua hacia atrás y los ojos en blanco. Los demonios hablaban a través de él. Con el tiempo ya no lo poseían, sino que, aprovechándose que los veían, él mismo les advertía a los sacerdotes, pastores, ancianos, cuántos eran y en dónde se ubicaban. Por lo tanto, estas entidades que les hablaban desde el aire no se les podían acercar. Recuerdo que en los detalles me contó en una ocasión que un pastor evangélico se puso a leer la Biblia y un demonio furioso le dijo: Para ya de leer eso, cierra ese libro o te mato ahora. ¿Acaso crees que yo no sé lo que dice? Yo vi a quienes le escribieron. Eso lo recuerdo bien por la cara de terror de quien me lo contó. Finalmente, los demonios lo dejaron en paz, no sin antes advertir que cobrarían con sangre la jugarreta con la que se sentían afectados. Unos 3 meses después, su hermana cayó del balcón del edificio donde vivía. Al parecer, había sido un accidente, pero no mucho después, su tía falleció de un infarto fulminante. Y los líderes religiosos que entraron a orar o rezar por él, poco a poco se fueron muriendo, literal, siendo él el que me contó la historia, que fue uno de estos pastores, que era mi amigo y cuñado. Este falleció en el 2004, en un horrendo accidente de tránsito cerca de Angostura, y yo fui uno de los que reconoció su cuerpo. Nunca me había atrevido a contar esta historia en público, porque sé que desde ese momento que hay fuerzas superiores entre nosotros que conviven en el mismo espacio y que básicamente pueden hacer con nosotros lo que quieran si no estamos del lado correcto. Saludos a todos y espero que al menos les haya gustado esta historia, que les puedo asegurar que es 100% real. La anécdota 2 de esta noche está escrita por Low Activity 7698 y dice lo siguiente. Bueno chicos, tengo 32 años y hace unos 4 años atrás en mi casa viví una de las experiencias más raras de la cual nadie me creería y ando buscando a alguien que le haya pasado algo parecido. Me encontraba en un sueño en el cual aparecieron dos mujeres, una de piel blanca y otra de piel morena, las cuales me dijeron que me iba a sanar, no sé de qué, y me hicieron recostarme en una cama y apoyar mi cabeza hacia la izquierda. Mientras tenía la mirada hacia un lado, la chica de piel blanca abrió una mochila antigua con unas correas de cuero y de su interior sacó una Biblia, una pelota dorada, que es un dato importante, y esta pelota la lanzó y del interior de la mochila
salió un gato blanco, el cual siguió la pelota como si estuviera jugando, y luego se subió a un mueble que estaba sobre mi cabeza, que estaba apoyado en la cama. El gato se lanzó hacia mí, todo fue muy rápido, pero este no se lanzó hacia mi pecho o hacia mi cabeza, fue directo hacia mi cuello, y comenzó a morderlo súper fuerte. Aunque era un sueño, yo sentía el dolor, y en ese mismo instante, el gato comenzó a hablarme, por decirlo de alguna manera, telepáticamente, y me dijo: tranquilo, relájate, quiero que sepas que te estás convirtiendo en el nuevo Mohamed, con una voz muy sutil, suave y profunda. En ese momento yo desperté desesperado y de manera inmediata miré hacia los pies de la cama y había dos esferas doradas, parecidas a las que en el sueño el gato persiguió. Estas dos esferas estaban suspendidas en el aire a una altura aproximadamente de 2 metros, las cuales desaparecieron a los segundos, convirtiéndose en humo gris oscuro que salió por la ventana. Grité del impacto y mi esposa despertó. Le conté lo sucedido, pues claramente en esta parte ya no estaba en el sueño. Agarré mi teléfono para buscar que era un Mohamed, ya que por mi conocimiento solo sabía que había un boxeador con ese nombre, pero podría ser Mohammed, el profeta que creó el Islam. El cuento quedó ahí, en el recuerdo, y luego, unos 8 meses después, tipo 11 de la noche, luego de haber realizado algunos ejercicios, me fui a duchar y al salir, el baño estaba con la puerta abierta. Me percaté que en el pasillo había una bola dorada moviéndose de manera muy lenta y mi gata la estaba siguiendo. A los pocos días, mi gata falleció atropellada afuera de la casa y una semana y media después falleció un primo mío. Las bolas eran tipo metálicas para el que tiene dudas de cómo eran, aunque tengo más experiencias paranormales como un encuentro cercano del cuarto tipo y apariciones de diferentes entes, pero eso lo tiene en su web personal donde van a poder encontrar todos los detalles. Aunque no la puedo encontrar, pues si alguien sabe más acerca de esta historia, pues háganoslo saber por favor. Vamos con la tercera anécdota que la manda Confused-Gui 239. Dice: tengo una anécdota con la que siempre me han molestado, pero tengo a mi favor que no fui el único que la vivió. Resulta que hace unos cuantos años en mi casa ocurrieron cosas raras. Todo comenzó con lo clásico. Hubieron días en los que encendían y apagaban las luces, siendo el fenómeno que más recuerdo. En una ocasión, eran aproximadamente como las 9 de la noche y me estaba preparando algo de tomar. Mi abuela estaba regando el jardín y en eso la luz de la sala se apagó sola. Mi abuela se acercó a la puerta y me preguntó si yo había sido quien había apagado la luz, a lo que le dije que obviamente no, porque obviamente yo estaba en la cocina preparándome algo de tomar, así que ambos nos quedamos asustados. Luego se sumaron las llaves del agua. Solían abrirse las llaves del lavabo y del fregadero. La que más recuerdo fue que en una ocasión en que estaba conversando con mi abuelo junto con mi tío y mi abuela, ambos estaban sentados en su sala cuando la llave de lavalosas se abrió. Todos quedamos en shock y en silencio por unos segundos, hasta que mi abuelo reaccionó y fue a cerrar la llave. A la semana siguiente ocurrieron cosas sin ningún sentido, como que en las madrugadas nos dejaban animales en la casa. La ocasión que más miedo me dio fue una noche en la que estaba durmiendo y sentí unos golpes en la puerta de mi cuarto que comenzó a abrirse brevemente, y allí en la puerta había una sombra pequeña. Pensé que era un gato, ya que solían frecuentar mi casa, así que comencé a espantarlo, pero este no reaccionaba. Prendí la luz y me llevé la sorpresa de que era un cachorro. Y no solo eso, sino que en el patio de mi casa habían dos más. Como era pleno invierno y se veía que los perritos se estaban muriendo de frío, los arropé con una frazada vieja. Al otro día mi tío salió a ofrecerlos en adopción. Cabe destacar que mi tío no estaba esa noche, había llegado al otro día. Y en eso estuvimos toda una semana, encontrándonos con gatitos chicos y perros chicos, hasta que una tarde sin querer vimos un auto sospechoso parado fuera de mi casa. Y al salir alcanzamos a ver que una persona estaba dejándonos animales. Y luego de eso, curiosamente, todo se calmó. Ya no hubo actividad rara con las luces o las llaves y tampoco volvieron a aparecer animales en el patio o en el jardín. Por ahí entre broma y broma me dijeron que quizás fue brujería, pero ¿quién me haría brujería si no me meto con nadie ni tampoco mi familia? ¿Por qué me harían brujería? Atando cabos, hace no mucho recordé una conversación con una amiga medio esotérica. Me dijo directamente que estaba cargado y que tenía que hacerme una limpia energética, pero como no creo mucho en esos temas, preferí ignorarla y al día de hoy puedo decir que las cosas están calmadas. No obstante, no he podido volver a dormir con la luz apagada y en ese sentido quedé muy mal. Vaya, vamos subiendo un poquito de nivel
Con las historias espero que les estén gustando bastante, pero vámonos directamente con la penúltima de esta cápsula, que le envía un usuario de nombre Exenger y que dice lo siguiente: vi a un ovni o un orbe invisible, solo se podían ver con la cámara del teléfono y no con los propios ojos, te hacía quedar perplejo. Era una noche de superluna en el 2014, si no recuerdo mal, estaba en el sur, en el terreno de unos tíos, una zona completamente rural, y eran aproximadamente las 12 de la noche. Como sabrán, en el campo todo oscuro, las estrellas se ven bastante claritas, por lo que la luna se veía hermosa. Para ese momento tenía una excelente cámara, realicé unas fotos y cuando las voy revisando, había una figura en forma entre flor de luz blanca con una cola estirada. Volví a revisar las fotos y noté que la figura se iba distorsionando con cada foto que iba tomando, como si tuviera un movimiento. Miré el cielo y no había nada, buscando la forma y comencé a enfocar la cámara. Y fue ahí cuando lo vi. Hice la comprobación de ver con la cámara y sin la cámara. Y sorpresa, no lo podía ver con mi propia vista, cosa que me dejaba pestañado, casi estupefacto. Grabé varios videos y este haz de luz se movía y cambiaba de formas, hasta tomarla de un platillo de luz. De repente empezó a bajar y mi vieja se empezó a asustar de que nos iba a hacer algo. Nos quedamos ahí mirando con la cámara, no hacía ningún ruido, era completamente silencioso. Pero cuando yo les contaba esto a las personas, recibía comentarios burlescos de qué buenos efectos especiales, o simplemente me decían que era por cuestiones de la cámara, todo menos por el motivo de un supuesto ovni. A la larga, esto me hizo pensar que estos objetos podrían estar utilizando energía de ocultación infrarroja, igual que la luz de los controles de televisión, que por muy brillante que sea, no la percibe nuestro ojo, pero sí con una cámara. Y bueno, estuvo interesante esta anécdota. Ya le vamos cambiando un poquito al tema. No todo es fenómenos paranormales o monstruos, entidades. También el fenómeno ovni tiene mucho de qué hablar, así que siempre les damos gustitos a todos los amantes del fenómeno. Pero bueno, vámonos directamente con nuestra última anécdota de esta noche para continuar con nuestro especial. Y esta la envía el usuario Fickle Heron 5623 y dice lo siguiente. Bueno, no soy bueno narrando cosas, pero aquí les va. Empiezo por el contexto. Actualmente vivo en casa de mi abuela, en una zona rural a las afueras de mi ciudad. Mi familia es regularmente grande. Mi abuela tuvo 9 hijos y cada uno tuvo 1 o 3 hijos, así que tengo varios primos, por lo que muchas veces hacían fiestas cuando yo era pequeño. Los más pequeños nos entreteníamos jugando a las escondidas para pasar el rato, y yo intentaba hacerme el astuto buscando lugares donde nadie pudiera irme a buscar, por lo que en un momento me escondí en un pasillo del patio que daba hacia unos campos llenos de árboles. Una de esas veces me escondí lo más lejos de la luz posible, con tal de que no me vieran, y en un momento comencé a escuchar un llanto que venía del bosque. Comencé a prestarle atención y noté que era el llanto de un bebé, como cuando un recién nacido llora eufóricamente, casi quedándose sin aliento. En el momento casi me orino del miedo y me fui corriendo a donde estaba mi mamá para poder decirle lo que había escuchado. Le dije a mi familia también y nadie me creyó, excepto mi abuela, que no dijo nada. Dijeron que habían sido gatos que estaban llorando o cualquier otra cosa, por lo que crecí pensando que pudo ser eso, o tal vez mi imaginación, aunque siempre sentí que era imposible de confundir un llanto de un bebé con el de algún animal. Hace poco tiempo falleció mi abuelo, por lo que mi abuela y yo conversamos de él. En eso, ella me contó que mi abuelo solía dejar a sus animales en un campo atrás del bosque y se quedaba ahí toda la noche debido a que le comenzaron a robar muchas vacas. Una de esas noches llegó corriendo a la casa debido a que, según él, decía que escuchaba llorar a un bebé desesperadamente y pensó que era una de sus hijas. En eso mi abuelo recordó lo que me pasó cuando era pequeño y dijo que era exactamente lo mismo. Dios sabrá lo que pudo haber pasado esa noche. La casa de mi abuela está construida desde muchos siglos antes de que mis abuelos llegaran ahí. Incluso había antiguos cimientos de una casa anterior que fue construida antes de la casa final. Para más remate, tengo que añadir algo más, pues muchas veces ayuda a mi abuela a plantar árboles, flores, etc. Y en lo que abrimos la tierra, mi familia ha encontrado ropa, huesos y muchas cosas. Una de esas veces, años atrás, mi abuela y una tía desenterraron una caja de madera envuelta en alambres. No pudieron con la curiosidad y la abrieron. Y al interior había huesos pequeños. Tal vez pudo haber sido una mascota o finalmente la razón
de los llantos de ese bebé. Además de eso, decidí comprar un detector de metales para saber qué puede haber enterrado en ese lugar, encontrando zapatos de niños, cadenas de plata y un dije de un santo, lo cual me causa mucho miedo, ya que no sé qué otras cosas pudieron haber pasado en esa casa o en esos campos mucho antes de que nosotros llegáramos ahí. Y bueno, mis queridos luciferianos, con estas historias vamos a cerrar esta cápsula de historias de Reddit. Ya saben que si les gustaría que su historia paranormal aparezca en este tipo de secciones, por favor coméntenla en los videos o envíenos un mensaje directamente en nuestras redes sociales para que podamos ir coleccionando todo este tipo de historias. Y cuando se hagan estas secciones especiales, podremos sacar a relucir su historia paranormal y poderla comentar con todos ustedes. Así que ya saben, su opinión es muy importante, así que por favor pasen a dejar sus comentarios. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar y vamos a continuar con este especial de terror. Epílogo. Despedida entre sombras. Las luces del estudio se apagan y las sombras regresan a su sitio. Los cuadros han sido cubiertos nuevamente, esperando a la próxima noche, a la próxima historia. Esta exposición de miedos, verdades y reflejos ha llegado a su fin, pero recuerda, incluso cuando todo parece tranquilo, la oscuridad sigue ahí, observando, esperando, hasta que decidas volver a mirar. Así que hasta entonces, muy buenas noches. Se despide hasta aquí, Abel, y gracias por visitar mi galería del abismo, mi Shadow